vamos a ver realismo y naturalismo desde Europa. Las circunstancias históricas que tienen como marco de referencia este estilo artístico son las siguientes. En primer lugar, la filosofía positivista de Comte, que planteaba que el progreso se fundamenta en el uso de la razón. Vemos como todavía aquí siguen presentes las ideas de la Ilustración. Y esto se relaciona o deriva en una observación meticulosa del contexto del artista. Observación de aspectos cotidianos que van a representar en sus obras, como los movimientos obreros y proletarios que surgían en ese momento. Hay una agitación política constante que está proclamando la República y también se circunscribe en los avances tecnológicos de la Segunda Revolución Industrial, como el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, la electricidad, entre muchos otros. La sociedad en este momento está cambiando al mismo tiempo que el paisaje urbano. Y los artistas van a representar lo que tienen en su entorno, como las obras que estamos mostrando de diferentes artistas que veremos más detalladamente. En la pintura, específicamente, encontraremos las siguientes características: veracidad, una representación objetiva de la realidad, por lo menos en los términos en los que se consideraba la objetividad en ese tiempo, una contemporaneidad, ya no vamos a tener la representación de temas o personajes históricos o de la mitología, aquí solamente va a ser de lo que comparte el tiempo y el espacio con el artista. Por eso hay un compromiso social muy importante, aunque también vamos a tener una variedad temática, no solamente con los temas de importancia social a nivel general, sino también con una visión intimista de la vida de los artistas en sus relaciones más cercanas. Hay una representación del pueblo sin idealismo, ya no se va a tratar de embellecer, sino mostrar la realidad precisamente de una manera más objetiva. Y los temas que van a retratarse van a ser los sociales, los cotidianos, entre ellos enfocarse en los campesinos y los obreros, la vida que estaba desarrollando y sobre todo las injusticias que padecían estas clases trabajadoras, junto con el desarrollo tecnológico que va a servir como marco de referencia a las obras artísticas. El desarrollo de la fotografía va a ser muy importante en el desarrollo de la pintura. La fotografía como tal hace su aparición en 1839, pero es hasta finales del siglo XIX cuando se expande su uso, ya que había mejorado la técnica. Al inicio del siglo XIX, la técnica de la fotografía era muy difícil de ocuparse, era muy cara y los tiempos de exposición eran muy lentos, entonces era muy difícil hacer un retrato, necesitaban de aparatos que inmovilizaban a los retratados para que pudieran salir bien en las imágenes y a veces una toma se llevaba hasta 20 minutos. Ya para finales del siglo XIX las tomas se vuelven mucho más ágiles y ya estamos hablando de cuestiones de segundos y esto lo aprovechan fotógrafos como Félix Nadar, que empiezan a hacer retratos de las personas importantes de la época. ¿Y a quienes consideraba importantes en la época? Pues precisamente a los artistas que estaban desarrollando todos estos estilos del realismo y el naturalismo. Por eso es que vamos a tener imágenes de ellos gracias a este fotógrafo Félix Nadar. Un personaje en sí mismo que, además de hacer este retrato de la época y de los personajes importantes de la época, también va a tener una vida muy interesante y muchas aportaciones en el campo de la fotografía. La fotografía en sí misma se vuelve un instrumento que se presenta como esta herramienta que capta la realidad sin filtros, como una manera objetiva de tener esta representación de la realidad. Más tarde se va a poner en duda este papel de la fotografía y sobre todo se va a evidenciar que hay un ojo, una subjetividad que dice qué enfocar, qué no tomar dentro del encuadre, así que esto se va a poner en duda, pero mientras se va a plantear como una representación fiel de la realidad y esto va a influenciar a la pintura. Por otro lado, vamos a ver en la pintura a Jean-François Millet con varios retratos de campesinos, de trabajadores, y él sobre todo se va a enfocar en los campesinos y como marco va a tener esta
naturaleza, porque considera el mejor marco para la representación de la vida campesina. Esta obra se titula Las espigadoras. También tenemos otros artistas como Gustave Courbet. Él nos muestra un poco más de luminosidad. Incluso podemos ver en su pintura cómo se ha formado en la tradición clásica y sigue esta cuidadosa técnica. En esta pintura, El Encuentro se pinta a sí mismo, pero un poco más complaciente con su figura dentro de la época, porque se presenta como una figura a la que se le rinde cierto respeto. Él se autodefine como republicano de nacimiento y muestra en sus obras ese compromiso social. Por otro lado, Honoré Daumier va a destacar con grabados y pinturas. Daumier es un pintor que se da a conocer gracias al auge de la prensa política. Su gran aportación consiste en haber mostrado la versatilidad de un artista comprometido con sus circunstancias históricas. Y tan comprometido fue que gracias a estos grabados en los que hacía sátira y burla de los políticos de la época, fue encarcelado y fue perseguido, pero se sirvió de todas estas caricaturas para expresar su arte, su estilo en medios masivos de comunicación. También vamos a encontrar pinturas de las clases proletarias de Daumier. Por lo tanto, los tres personajes que vamos a destacar en este periodo son Courbet con sus paisajes con campesinos, Daumier con grabados y pinturas tanto de campesinos como de obreros, y Millet, escenas principalmente de campesinos. Todas estas fotografías fueron tomadas por Félix Nadar en su estudio. Fíjense cómo es que se preocupa Nadar por retratar a los personajes importantes de su época. Y en este caso considera que los importantes son los artistas, el mundo intelectual. Vamos a ver también las características en la literatura y ahí vamos a encontrar que tiene como fundamento la teoría de la evolución de las especies. Charles Darwin había escrito varios libros en esta época acerca de sus investigaciones de la evolución, y esto da como marco un tanto cientificista para la escritura en esta época y el fundamento para decir cómo es que se puede realizar este progreso de la humanidad, sobre todo fundamentado en la lucha por la supervivencia. Y parte de esta teoría se va a ver reflejada en las novelas de la época. Otra de la influencia nuevamente sería el positivismo de Comte que mencionamos hace un momento y que plantea el hecho como lo fundamental en lo que nos podemos basar, ese hecho comprobable, otra vez la ciencia como primera herramienta para conseguir el progreso. Y se entiende este progreso como un desarrollo lineal, de menos a más. Después se va a poner en duda todas estas teorías, pero en este momento se cree como la verdad. Y el realismo, a diferencia del naturalismo, va a centrarse en la burguesía. Ese naturalismo lo vamos a identificar cuando se centra en la clase trabajadora, ya sea campesinos u obreros. Y también va a retratar la psicología humana y social. Hace burla de los ideales románticos en algunos autores que ahorita veremos. Las características en general va a ser una narración en tercera persona omnisciente, que es este tipo de narración la que se considera más objetiva, en donde se hace un reflejo de la realidad sin meternos en la subjetividad de un personaje o de una persona individual. Se adentra en la psicología de los personajes a través de este tipo de narración y describe la realidad del entorno. En estas novelas o cuentos vamos a tener una descripción muy detallada de los entornos del artista, pero también de los personajes protagónicos de las obras. Vamos a ver aquí los tres principales artistas que destacan, que son Flaubert, Balzac, Stendhal, cada uno con características especiales en cuanto a su desarrollo literario. Por el momento solamente nos centraremos en Flaubert. Gustave Flaubert es un escritor francés, hace diferentes novelas y textos más cortos. Hace referencia
a los ideales de la Ilustración, del Romanticismo y el pensamiento de la sociedad de su tiempo. Retrata la psicología humana, pero también social, y hace una burla de los ideales románticos. Todas estas características sobre todo las vamos a ver en la obra Madame Bovary. Madame Bovary es una novela en donde la protagonista, que es Emma Bovary, se desarrolla en un ambiente rural, pero tiene pretensiones de vivir una vida burguesa. Y al hacer todo lo posible por llegar a esa vida burguesa, es que comete muchísimos errores que van a ser duramente castigados por Flaubert en la historia con el destino de este personaje. Y también va a retratarnos esa psicología humana y esas pretensiones de este personaje, pero que va a ser reflejo de buena parte de su sociedad. Pero al mismo tiempo nos muestra cómo los ideales de la Ilustración siguen presentes en algunos personajes que retrata Flaubert en esta novela y pone en boca de estos personajes esos ideales, tales como el uso de la razón o la ciencia, o que la educación es algo muy importante para los seres humanos.